Bueno, les decíamos que en Palacio solo se escuchan algunas voces y son invitadas algunas personas para escuchar algunas voces. Y esta semana el presidente del Consejo de Ministros decidió hablar ante un público seleccionado por él, por supuesto, sobre nuestro programa y sobre un reportaje de nuestro programa. Vamos a ver qué cosa dijo. En las alturas de Huancavelica, todos los caminos conducen a la decepción. ¡Presidente Castillo! Ustedes seguramente han visto un programa de televisión el día domingo en la noche, en donde saca allí una carretera precisamente en Huancavelica, no asfaltada. Las provincias de Tayacaja y Churcampa están unidas por esta rústica vía, pero también por un descontento que avanza sin freno. Y yo les pregunto, ¿es la única carretera que no está asfaltada? Todo el Perú, señores, se encuentra. Esa es la realidad. Eso hay que asfaltarlo, pero eso se hace de la noche a la mañana. ¿Ah? Pedro Castillo es una persona que diga, no, hágase la carretera, asfáltese la carretera, y la carretera ya se asfaltó. En la parte más álgida de la última segunda vuelta presidencial, el entonces candidato del lápiz llegó cargado de ofrecimientos a Huancavelica. ¿Cómo es posible que Huancavelica, una región eminentemente minera, que le ha parado la olla al país, que le pone los manteles a esta patria igual que Cajamarca, no tenga una carretera confiable, viable, no tenga una vía de acceso? ¿Cuántas veces usted ha ido a Lima para pedir que se concrete el asfaltado de la vía? Aproximadamente entre 7 a 8 veces. Cada ministro que ingresa cambia los directores. Edgar Obregón cuenta que sus vecinos ya no le creen cuando regresa de Lima con una fecha de convocatoria a licitación. Los plazos se han incumplido numerosas veces. La posible fecha de convocatoria iba a ser el 9/08/2021, o sea que 9 de agosto 2021. En el mes de octubre, cuando viajamos el 2021, nos manifiesta acá que la fecha probable de convocatoria va a ser el 24 de noviembre de 2021. Fuimos enero 2022, nos dice marzo vamos a convocar. Fuimos abril 2022, nos dice junio vamos a convocar. Vamos junio, nos dice agosto. Si no lanzan en mes de noviembre, la población va a paralizar. Pero ¿por qué esa señora hace eso y manipula a unas personas del lugar aprovechándose de su escaso conocimiento para hacer daño nomás al gobierno? Mala fe, mala entraña, mala entraña. Esa mujer que hace eso, esa mujer es mala madre, no puede ser buena madre. Es mala esposa, no puede ser buena esposa. Es mala hija, no puede ser buena hija. Y si tiene hijos, no solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad, por supuesto que más daño que a todos los demás se hace a ellos mismos. ¿Por qué se hace a ellos mismos? Porque desde que... Bueno, ustedes lo han escuchado, el presidente del Consejo de Ministros se refirió a este programa sin decir nombres, a esta señora sin decir nombres, y no vamos a responder a sus agravios, que por cierto consideramos poco dignos de un caballero de su edad y de su educación, pero que debemos decir que consideramos profundamente machistas, porque en primer lugar no se refirió en ningún momento ni al reportero, hombre, ni al director, hombre, sino que solo se refirió a esta conductora, a esta señora. Y de paso se refirió a temas que no son ni de su competencia, ni de su conocimiento, que no tienen nada que ver con lo profesional y que no lo hacen quedar muy bien, la verdad. No nos llama la atención porque el presidente del Consejo de Ministros suele tener estos exabruptos, en algún momento ha manifestado su admiración a Hitler por considerarlo un gobernante eficiente y además suele atacar a la prensa. Y
Por esas razones no vamos a responder esta parte. Vamos a hablar del reportaje. El reportaje, del cual hemos presentado un extracto ahora, y en el cual no se manipula a nadie, lo que muestra es una realidad de una comunidad olvidada. Por el Estado sí, hace muchos años sí, pero una comunidad donde el presidente Castillo fue a prometerles que esto no iba a seguir así. Fue y les dijo que no era posible que ellos, que eran la olla, el mantel, el sustento de todo el país, no tuvieran esa carretera. Y les prometió esa obra. Y además les dijeron varias veces que la iban a licitar, que la iban a programar. El alcalde vino 7 veces a Lima y lo mecían, y lo mecían, y lo mecían, si me perdonan el término tan coloquial. Ya en su localidad no le creían y por eso él denunció. Nadie lo manipuló. Ellos trajeron la denuncia. Mostramos una realidad. Y hablamos también de otra realidad, que mientras hay pueblos olvidados, hay otros pueblos que han sido privilegiados. ¿O no se acuerdan del decreto 102, donde se privilegia ciertas obras y ciertas zonas? ¿No les suena por chota? ¿No les suenan las confesiones de Hugo Espino, de la cuñada, hija Jennifer Paredes? De gente que sí tiene cercanía a Palacio de Gobierno y sí consigue que sus obras y sus lugares sean priorizados, quizá no de la noche a la mañana, pero sí bastante más rápido que otros pueblos que solo pueden recurrir a la prensa para que se les escuche. Bueno, eso fue lo que mostramos. Nada de manipulación, pura verdad. Pero en esto, a nosotros nos gusta ver el lado positivo, porque en esto lo que hemos visto es que por fin en Palacio de Gobierno ven los programas dominicales. Y por suerte se están enterando de lo que sucede en todos los lugares del país, no solo lo que sucede en lo que les dicen los señores del buró político o los asesores en la sombra, lo que sucede en todas partes, porque Cuarto Poder va a todas partes y de todas partes vienen a Cuarto Poder. Y nos da mucho gusto que por fin escuchen esas voces y es más, hasta los mencionen en Palacio de Gobierno y quizá algún día tengan una carretera gracias a eso. Nos da mucho gusto realmente porque hay miles de peruanos que se sienten olvidados y desilusionados por tantas promesas de un gobierno para el pueblo, mientras ellos siguen siendo un pueblo olvidado. Una referencia hizo el señor presidente del Consejo de Ministros a la parte profesional. Él habló de mi preparación y tampoco le vamos a responder a eso. Pero los que me conocen saben que me gusta leer. Es una afición que tengo desde hace mucho tiempo. Y yo encontré, entre mis lecturas, un artículo muy interesante escrito por el señor Aníbal Torres y que ustedes pueden encontrar en la web de su estudio, www.torres. Está ahí, seguro lo colgamos en redes, nosotros también en un ratito. El artículo se llama Terminemos con el presidencialismo. No se los voy a leer todo porque es larguísimo y es jurídico y quizá no es tan entretenido, pero tiene partes interesantes. Y yo he subrayado algunas. Dice así, terminemos con el presidencialismo, Aníbal Torres. La Constitución establece un régimen presidencial muy poderoso. El poder del presidente se asemeja al de un monarca absoluto. El presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Contribuyen a ello, entre otras cosas, la falta de cultura política del pueblo que conduce al poder o permite la permanencia en él de individuos no aptos para gobernar y en ocasiones a verdaderos saqueadores de las arcas del Estado. Sigue, contribuye también a ello el crecimiento de la pobreza que determina que el ciudadano en épocas de elecciones emita su voto no con la razón, sino con el estómago. Las alianzas del presidente con centros de intereses particulares. Y sigue. La elección de una sola persona como presidente de la República por un largo periodo de 5 años, con poderes casi ilimitados, le confiere un protagonismo y predominio que hace que el equilibrio de poderes sea una utopía. Nada justifica que por falta de cultura política y democrática o de partidos políticos fuertes estemos obligados a otorgarle todo el poder a un autócrata llamado presidente.
Palabras del señor Aníbal Torres. Las pueden encontrar en la web. Aquí mantenemos las formas y por lo tanto vamos a decirle al señor Aníbal Torres que nosotros no cuestionamos su preparación. Podemos discrepar con sus ideas, pero fíjese que con estas no discrepamos tanto. Y por eso lo invitamos a conversar con nosotros amablemente, como hemos invitado a muchos de sus ministros y no han querido venir a una entrevista, como lo hemos invitado a él también. Lo invitamos a sentarse, a hablar del Perú, de los problemas del Perú. Lo invitamos así, abiertamente, con amabilidad, dejando de lado los insultos, porque lo que queremos los peruanos, de buena entraña, son soluciones.